mente o que puede ser en nuestro interior. La podemos escuchar de varias formas, pero el punto es tratar de buscar a Dios, y la forma más clara de poderlo hacer es con su palabra. Eh, Luego las siguientes conferencias también estuvieron muy buenas. Una que también me gustó mucho fue, no me acuerdo del nombre de los pastores, sinceramente, pero un pastor en general que me gustó mucho, que hablaba muy locochón, como carnal y no manches y así. Muy locochón. Sí, Taylor. Ajá, así igualito. Bueno, él, él decía que aparte de escuchar la voz de Dios, debemos de hacer algo, o sea, debemos de tomar una acción para poderlo hacer. Y lo que él nos compartía era de que no importaba lo que Dios nos dijera, si Dios lo había declarado, si Dios lo había dicho, no hay ninguna cosa que Dios no pueda hacer para que eso se cumpla. O sea, aparte de escuchar la voz de Dios, hay que nosotros como jóvenes o cualquier persona debe tomar acciones para poder realizar aquello que Dios nos está mandando a hacer. Y por último, otra de las predicaciones es de que hay veces que Dios nos habla y nosotros por temor o a lo mejor por pecado o a lo mejor por alguna circunstancia de enfermedad o de alguna traba que Satanás pone en nuestro camino, no queremos obedecer a Dios o no queremos poner en práctica esa palabra de acción, nos da miedo. Pero los pastores nos animaban mucho a que en primera nos pusiéramos a cuentas con Dios, nos pusiéramos a cuentas con nuestros pastores y que después de eso tomáramos esa santidad que Dios nos regala para nosotros poder compartirle a la demás gente, a la gente que no conoce de Cristo, el verdadero amor de Cristo. No tan solo con palabras, sino con nuestros hechos, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir. Eso fue lo que a mí me dejó el Congreso. Muchas gracias, Abraham. ¿Alguna jovencita que quiera subir a darnos su experiencia, lo que el Señor habló a su corazón el día lunes? ¿Quién quiere? Venga, mi Tami. Hola hermanos, buenas noches. Bueno, yo les comentaba ayer en la célula que precisamente una noche antes del Congreso, como estaba pensando en de qué se tratará, porque no, ni siquiera me puse a investigar, no sabía de qué iban a hablar, no sabía de qué se iba a tratar, tantas horas ahí y se me iba a hacer como aburrido y no sé, pero estaba pensando en qué más podría escuchar que no he oído ya. Y no, o sea, no me enorgullece decirlo porque no fue una buena actitud. Pero en el Congreso dijeron que si tú sientes que ya lo sabes todo, estás viviendo una vida con cero de fe. Sí. No quiero llorar. Entonces, aún con mi mala actitud y aún con mi dureza de corazón, el Señor me habló y de una manera tan tierna, ni siquiera fue un regaño. O sea, yo lo sentí como que Dios me estaba guiando otra vez y diciendo que todavía hay oportunidad y que todavía puedo seguir, que todavía hay muchas cosas por hacer y que no me rinda, que con la vida diaria y con las cosas que vivimos cotidianamente se puede perder muchas veces la visión para la que nos puso Dios aquí y no podemos perder la vista en Él. Y aunque a veces sintamos que pues ya todos lo sabemos o vamos todos en las reuniones a la iglesia, pues ya no hay nada más que podamos aprender, siempre va a haber algo y tenemos que estar confiando en Dios y estar como atentos y pendientes a lo que Él quiera decirnos y para poder cumplir la voluntad que Él tiene en nuestra vida. Y Amén. pues eso fue lo que... Gloria a Dios.
Gracias, Tamí. Fue de mucha bendición y pues regresamos muy contentos. Fueron 12 horas, la verdad, bueno, a mí no se me hicieron pesadas. He oído comentarios de algunos jóvenes que no se les hizo pesado, que creían que iba a ser muy pesado, pero que fue un tiempo de bendición. Y pues damos la gloria a Dios. Gracias porque regresamos bien, porque regresamos todos los que fuimos. Nadie se perdió, no hubo problemas, no hubo coches descompuestos, no hubo nada de qué lamentarse o de qué entristecerse, y pues toda la gloria sea para el Señor. Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar con el estudio de la primera carta a los Corintios. Gracias a Dios. La primera carta a los Corintios, estamos en el capítulo 15, lo comenzamos la semana pasada, y bueno, a mí me gustaría, si me lo permiten, avanzar hasta el versículo 11, ¿sí? Y no dar participación de preguntas y de comentarios hasta después de esos versículos. De repente cuando la persona que está aquí arriba se extravía o se pierde un poquito por las preguntas, pues también se provoca que los que están escuchando se confundan y se pierdan un poco. Y bueno, quiero ofrecerle una disculpa al pastor Chucho, porque, pues, bueno, me sentí que hubo un momento que le arrebaté la palabra. Perdón, hermano. Y, bueno, me gustaría que el día de hoy, con orden y con calma, pudiéramos avanzar en este tema. Ya leímos todo el capítulo, ¿sí? Ya lo leímos todo, no lo vamos a volver a leer. Si yo les pregunto qué consiste todo el capítulo, ¿qué me dirían? La doctrina de la resurrección, ¿sí? Ese es el tema de todo este capítulo. Y entonces, los creyentes de Corinto habían creído en la resurrección de Cristo, ¿sí? Lo podemos ver ahí en los versos. Toda esta carta está dirigida a creyentes. Pablo les está hablando a creyentes, son de la iglesia de Corinto. Pero tenían duda de su propia resurrección como creyentes, ¿sí? Creían que Cristo había resucitado, pero estaban dudando de que ellos, en algún momento, no iba a ser posible esa resurrección. Entonces, si no existe Dios, y si la muerte es el fin de nuestra existencia, la verdad es que no tiene ningún sentido que estemos aquí hoy, que estemos reunidos, que estemos buscando un aprendizaje, porque ¿con qué propósito sería? ¿Sí? ¿De qué serviría? Pues comprender ciertas cosas, si esto que es tan importante, si esto que es tan vital para nuestra fe, si esto que es un sustento de la esperanza que tenemos, pues ¿de qué serviría? Sería mejor que aprovecháramos el tiempo en otra cosa, ¿no? Que tratáramos de vivir nuestra vida, pues de disfrutar a lo mejor que podamos, porque al fin y al cabo no hay nada más después de esta vida. ¿Están de acuerdo? Están muy serios. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, Pablo les hace ver en este capítulo que una cosa está conectada con la otra. Es decir, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. Aunque ellos creían que Cristo había resucitado, les está diciendo, miren, si ustedes dicen que no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene sentido, ¿sí? Nuestra fe no sirve de nada si no hay resurrección de los muertos. Entonces dice Pablo en el versículo 32 de este mismo capítulo,
si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es posible? Hagámonos esta pregunta. ¿Cómo es posible que una iglesia cristiana, algunos estuvieran dudando o dejaran de creer en la doctrina de la resurrección? ¿Cómo es posible que una iglesia en donde esto es tan importante, de repente estuvieran dudando de que Cristo resucitó? Es como si en medio de nosotros estuviéramos dudando realmente de que si Cristo va a venir otra vez por nosotros, porque a lo mejor no resucitó. Entonces esas dudas matan completamente la fe, ¿sí? Ahora, la respuesta probablemente podemos buscarla en el trasfondo cultural de muchos miembros de Corinto. Por ejemplo, había una influencia muy fuerte de filósofos en ese entonces. Uno de ellos fue Platón. Platón tenía 5 siglos, más o menos 4 siglos, 5 siglos, que su filosofía había impactado de una manera muy fuerte a los griegos, ¿no? Y entonces los griegos creían que el cuerpo físico era malo. Eso era algo que de la filosofía de Platón ellos comprendían, decían, el cuerpo físico es malo, lo material es malo. Y entonces veían a la muerte como una especie de liberación para el alma. Esto era parte de la filosofía de Platón. Pudiera ser que esto fue algo que impactó a los corintios, y entonces estas filosofías y estas enseñanzas los estaban haciendo dudar. Entonces veían el cuerpo como una cárcel, ¿sí? Una cárcel que aprisionaba el alma. Entonces, por esta razón, para la cultura griega, la resurrección pues era un absurdo, era algo ridículo, como que se contraponía a toda esa filosofía a la que ellos habían abrazado. Y entonces esto implicaba, creer en la resurrección implicaba otra vez tratar de encerrar el alma, ¿sí? Volver a meter al alma a esa prisión. Entonces, quiero llevarlos a recordar cuando Pablo predicó en Atenas, ¿sí? Una de las ciudades griegas pues más sofisticadas de ese entonces. Y en aquellos días, cuando Pablo llegó al tema de la resurrección, vamos a Hechos 17:32, por favor. Hechos 17:32. Dice, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Es como decir ahora, cuéntame uno de vaqueros, o cuéntame una historia de lobo feroz, ¿no? Para ellos era lo mismo, era una doctrina completamente ridícula. Ellos, cuando Pablo les empezó a hablar de la resurrección, comenzaron a burlarse, no dieron crédito a eso, y estos fueron los comentarios que hicieron. Entonces, pudiera ser, no estoy afirmándolo, pero pudiera ser que algunos miembros de Corinto tuvieran esta influencia cultural. Y de ahí la advertencia de Pablo en el versículo 33 de este capítulo 15 de Corinto. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Sí? Entonces, Pablo está hablando de la doctrina de la resurrección porque al parecer otra influencia, otro pensamiento, otra filosofía, otra doctrina estaba haciéndolos dudar a los que ya eran salvos, a los que ya habían creído en Cristo y que sabían de su resurrección, estaban dudando de eso. Entonces, Pablo les hace ver que la resurrección de los muertos es una doctrina esencial de la fe. Como nos lo decía el pastor Rubén, con ese énfasis que él le pone
cuando el Señor le habla de algo que es muy importante. ¿Sí recuerdan qué nos decía el pastor Rubén? Nos decía, la resurrección es un tema, es un pilar muy importante para nuestra fe. Es algo que nosotros tenemos que entender perfectamente bien. Es tan importante que no debe caber duda de esta posibilidad o de esta realidad, porque entonces estaríamos en problemas. Es como quisiéramos quitar ahorita este pilar de aquí, miren. ¿Por qué creen que no lo hemos quitado? Porque se nos viene encima todo, ¿sí? Si nosotros quitamos este pilar, nos metemos en problemas. Tenemos que hacer todas unas modificaciones para reforzar y que no se venga abajo. Bueno, la doctrina de la resurrección es tan importante y tan vital que no la podemos eliminar, no la podemos quitar, no podemos dudar de ella, no podemos pensar que a lo mejor ya no vamos a volver a ver a nuestros seres queridos que murieron en Cristo, que tal vez ya no va a ser posible que Cristo venga por nosotros. Y si has en algún momento pensado o dudado de que Cristo resucitó, pues necesitamos entenderlo y comprender la importancia que tiene. Entonces, no se puede ser cristiano y negar la doctrina de la resurrección. No se puede ser cristiano si negamos la resurrección de los muertos. ¿Sí? Es importantísimo. Ahora, sí. Ajá. Falsos testigos, y yo le aumenté de Jehová. ¿Sí? ¿Algo así? Así de fuerte es. Así es. Ahí dice, y son señor falsos testigos de Dios, pero yo le puse allá adelante falsos testigos de Jehová. ¿Por qué razón? Precisamente porque los testigos a los que yo llamo contra Jehová, porque no son testigos de nada. Eso es lo más triste, no creen en los milagros, no creen en la resurrección de Cristo, de manera que ellos no son creyentes en Cristo, no son cristianos. Es importante entender esto. Te pueden hablar de muchas cosas, pero como ahorita estamos diciendo, si ellos no creen que Cristo resucitó y no lo creen, son falsos testigos de Dios, son falsos testigos de Jehová. Ellos dicen que Jesucristo se evaporó, pero que no resucitó. Esto es vital, hermanos. Lo que ahorita se está considerando, como lo enfatizó Rubén y como lo está diciendo el pastor Beto, este es el fundamento de nuestra fe. Pablo mismo lo presenta así. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Porque la importancia de que Cristo resucitara es que nos promete que nosotros también nos vamos a levantar. Y si Él no se levantó, tampoco nosotros. Y si nosotros no nos vamos a levantar, pues somos iguales que los perros, que los pollos. Así es. Que cualquier animal que se muere. ¿Qué le pasa a un animal cuando se muere? Y pues lo tiran, lo entierran y se acabó. Muchos que tienen a sus perritos como perrijos, pues les duele mucho esto porque dicen, ay, mi perrito, pues de una vez te digo, tu perrito no va a ir al cielo, aunque te duela. Esa es la gran diferencia con los humanos. ¿Y nosotros por qué tenemos la seguridad de que sí nos vamos a ir al cielo? Porque Jesucristo resucitó y prometió que juntamente con Él, una vez que Él venga por nosotros, vamos a resucitar. Esa es la grandísima diferencia de la religión cristiana con cualquier otra religión. ¿Sí? Todavía los católicos creen en la resurrección, pero los testigos contra Jehová no la creen. Entonces, si, como dijo el pastor Beto, nadie puede ser cristiano si no cree en la resurrección, especialmente la de Cristo, que nos va a llevar a nosotros también a resucitar. Gracias. Les acaba de decir una verdad muy tremenda. Yo sé que muchos ahorita ya
se disolucionaron porque sus perritos no van a poder ir al cielo, pero esa es la diferencia de una criatura con un hijo de Dios, ¿sí? Ahí está marcada la diferencia. Entonces, lo que va a hacer Pablo en los primeros 11 versículos, por eso me es tan importante que nos concentremos en estos 11 versículos, es probar la certeza de la resurrección de Cristo. Pablo va a traernos ahorita una serie de argumentos muy importantes para probar la certeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice el versículo 1, vamos a repasarlo nuevamente, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Vean cómo le está hablando a cristianos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Sí? Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la resurrección de Cristo es una parte fundamental del evangelio. Ellos habían abrazado esto por la fe en Jesucristo. Lo habían creído, eran cristianos, eran creyentes, pero nadie será salvo a menos que acepte este evangelio, ¿sí? Nadie puede ser salvo si no acepta, para empezar, este evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el evangelio es una buena noticia, ¿sí? De lo que Dios llevó a cabo para salvar a los pecadores. Ese es el evangelio. Lo que Dios hizo, lo que Dios llevó a cabo, el plan que Él tenía para salvar a los pecadores. ¿A través de qué? A través de la vida, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vean qué elementos tan importantes de nuestra fe. La vida de Cristo. Se hizo hombre, vino a este mundo con una naturaleza humana, dejó su naturaleza divina y no se aferró a ella, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Pero no crean que llegó a ser el presidente, el rey. No, tomó una posición de humildad y se hizo el menor de los hombres. O sea, se humilló hasta lo sumo. Entonces, vemos en el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿sí? Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar desde el inicio de la Biblia, desde el inicio, desde Génesis, hay sustento, hay mucho que decir acerca de esto que está diciendo Pablo, que murió por nuestros pecados conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. De una manera muy clara lo leímos hace 8 días en Isaías 53, versículos del 5 al 12, ¿sí? Y dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Otra escritura que habla de esto es Oseas 6:2. Vamos a Oseas, por favor. 6:2. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿De quién está hablando? No podemos negar esta verdad, no podemos decir que se refiere a otra persona, está hablando de la persona de Jesús, ¿sí? Entonces, aquí es donde vemos el elemento que separa al cristianismo de todas las demás religiones. Fíjense qué importante. Esto que estamos analizando hoy, la resurrección de los muertos, separa al cristianismo de todas las demás creencias que hay en el mundo, ¿sí? Ninguna creencia, ninguna filosofía o ninguna religión afirma esta verdad,
Entonces, todas las religiones intentan darnos buenos consejos. ¿Sí? Todas las religiones intentan darnos buenos consejos que te ayuden a acercarte a Dios. Nos ayudan, nos dan consejos para vivir un estilo de vida que sea beneficioso para nosotros y para las personas que nos rodean, pero el Evangelio no. El Evangelio no nos habla así. El cristiano, cuando recibe el mensaje, es un anuncio. ¿Levanta su mano? Es un anuncio de algo que Dios hizo. ¿Sí? Lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es historia, es lo que hizo a través de mujeres, de hombres, es lo que hizo posible que nosotros nos acercáramos a Dios. Sin esta enseñanza de la palabra, nosotros no podríamos acercarnos a Dios con nuestros propios méritos. Fue a través de este mensaje que nosotros entendimos cuál es la única forma de acercarnos al Señor, y no es con nuestros méritos. Entonces, el Evangelio no es un consejo, el Evangelio es un anuncio, el Evangelio es una noticia, y para decirlo mejor, es una buena noticia. ¿Sí? Son buenas nuevas de salvación, son buenas nuevas de bendición para la humanidad, porque a través de eso vamos a conocer el plan de salvación que el Señor nos da a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Sí. De hecho, estoy empezando a desarrollar toda esa parte. La palabra clave del 15 es resurrección. Bien, ya para finalizar el libro de los Hechos, cuando el apóstol Pablo es presentado ante el Sanedrín o autoridades de aquella época, una vez que lo habían tomado preso, Pablo era un hombre muy inteligente, pero sobre todo lleno del Espíritu Santo. Bienvenidos. Y dice la Escritura que cuando él fue presentado ante el Sanedrín, en esa sabiduría e inteligencia de Pablo, dice aquí que él empezó a hablar, pidió la palabra, y una vez que empezó a hablar, dice que Pablo se dio cuenta, fíjense, de que una parte de los que le estaban escuchando eran saduceos y la otra parte eran fariseos, ambos feos. ¿Y qué fue lo que él se dio cuenta? Bueno, él conocía muy bien a la gente, a los grupos, y entonces al darse cuenta que había saduceos por un lado y fariseos por otro, dijo: yo soy fariseo, hijo de fariseos. De entrada, ¿a quién le cayó bien? Pues a los fariseos. Y siguió y dice: se me juzga por esperar la resurrección de los muertos. Inteligente el hombre. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y entonces dividió la asamblea. Los puso a pelear. Ya no estaban todos contra él. Ahora ya nada más estaban en contra de él los saduceos. Y cuando empiezan a pelearse, yo creo que Pablo dijo: ya la hice. Se quedan viendo a los dos grupos que se estaban peleando, porque él dijo: yo creo en la resurrección. Ay, pobrecito, pues si cree en la resurrección, qué injustos, ¿a poco ese es digno de muerte? No, pues si nosotros también creemos en la resurrección, ¿por qué lo atacan? No, pero es que ustedes siempre han creído en eso. Pues sí, es que sí hay resurrección. Y ya me imagino a Pablo diciendo: pelense ustedes, ¿no? Y hubo un gran vocerío o griterío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, se oponían enérgicamente diciendo, fíjense: pues fíjense que no encontramos ningún mal en este hombre. Si un espíritu le habló o un ángel, pues no luchemos contra Dios. Y al ir en aumento el altercado, etcétera. Pero ¿qué quiero destacar de aquí?
tú preguntabas o comentabas hace un momento, ¿por qué razón en esa época había esta burla? Porque hablabas de que se burlaron cuando les habló de la resurrección. Sí. Porque era un tema muy controversial, era un tema que atacaba a un grupo importante de los de entonces, que eran los saduceos. Entonces era fácil que la gente pudiera burlarse, si no creía en la resurrección, cuando Pablo se levanta y dice, hay resurrección de muertos, ¿no? Era esa la razón por la que mucha gente, podía burlarse de la resurrección. En esta época pues, simplemente no se cree y punto, no hay tanto burla. Y sí es más aceptable de alguna manera por la Iglesia Católica, de donde venimos la mayoría, que se cree en la resurrección. No es un punto controversial fuera de los testigos contra Jehová que sí atacan lo de la resurrección. Pero entonces había razones de peso para no creer en la resurrección. Ahora, en la actualidad también hay muchos ataques en relación a esto. Cuando pasamos por la escuela, hay muchos ataques. Ayer estaba yo platicando con uno de los papás que están en el equipo de las niñas ahí donde juegan, y él me decía que él está estudiando psicología. Me decía, por el fútbol americano, pues perdí la escuela, me metí demasiado con el pucho, y entonces tuve la oportunidad ahora, que ya soy papá y que tengo hijos y que ya estoy grande, de volver a estudiar lo que empecé, y él está estudiando psicología. Y entonces me decía que lo atacan mucho, él es católico, y me sacaba mucho ese tema, porque se enteró que soy cristiano y que soy predicador, que soy pastor, y tiene muy buen espíritu. Lo invité a estar, ahora que venga nuestro hermano Denis, diciéndolo que él es psicólogo y que tiene una forma muy especial de ver las cosas, pero él me decía que lo atacan bastante y que los maestros están muy, muy empeñados en ridiculizar la obra de Cristo. Entonces, yo no sé, jóvenes que están aquí, cómo defienden ustedes o cómo es su postura. Lo que yo le decía, lo que él me decía es, yo no sé cómo le hacen mis hijas, no sé cómo le hacen los muchachos. A mí es muy probable que me cueste la materia, porque no me dejo, y porque cada vez que saca algo, yo le saco las escrituras y le digo, y no me gusta que esté metiéndose con mi fe y con lo que yo he creído. Dice, cuando yo era joven, yo no pude hacer esto. Dice, no lo hubiera logrado, me hubiera dado miedo, no hubiera tenido argumentos suficientes. Dice, pero ahora tengo una convicción tan fuerte que no le permito a ningún profesor que me hable mal acerca de Jesucristo. Y dije, wow, me gustó oírlo, aunque sea un católico, pero es importante que con esta convicción, porque es con esta convicción con la que se defiende la fe. Entonces, ya Dios hizo algo en un punto de la historia, ¿sí? Lo hizo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, y gracias a esto Él pudo vivir la vida que, de acuerdo a lo que el Padre pedía, los hombres habíamos desobedecido, no habíamos hecho lo que el Padre esperaba de nosotros, y entonces Jesús viene a sustituirnos, a tomar nuestro lugar para, por medio de su vida, de su comportamiento, que Él no pecó nunca, que era lo que esperaba el Señor de nosotros, pero nosotros sí le fallamos, y entonces Él tomó nuestro lugar y murió con esto, y también venció a la muerte. Entonces, en 1 de Pedro 3:18, si proyectan por favor esta cita, dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Sí? Ayúdenme a poner la Reina Valera, que es la versión que estoy usando, para que más o menos me sigan. Muchas gracias. Dice, porque también Cristo
padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces, no hay una sola religión en el mundo que predique un mensaje como este. Ninguna religión, de ninguna religión van a oír que se hable de la resurrección de los muertos como algo tan especial y tan importante para nuestra fe. Entonces el cristiano no se parece a ninguna religión de invención humana. Y nadie puede llegar a ser cristiano a menos que abrace esta verdad, a menos que crea por medio de la fe que Jesucristo murió por nosotros, dio su vida, a menos que crea que la muerte de Jesús es suficiente para perdonarnos de nuestros pecados y que crea que no se quedó ahí el asunto. Porque si se quedó allí, pues entonces creamos en Mahoma, creamos en Mahatma Gandhi, creamos en esos líderes que en algún momento lograron convencer con su vida, con su testimonio, con sus acciones a mucha gente, pero murieron y allí se quedaron. El 15 tiene 58 versículos, que desde el primer versículo hasta el 58 nos habla de resurrección. Sí. Perdón, no quiero darle la mano ahorita a nadie, solo se le ha permitido al pastor Memo. Aguántenme tantito, voy a llegar al versículo 11, aguántame ahí tantito tu pregunta, recuérdala bien, y ahorita vamos a tener una parte solo de preguntas y respuestas y comentarios, por favor. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver que Pablo hace un esfuerzo para demostrarle de los versos del 5 al 10, lo que hace es querer demostrar que la muerte de Cristo no solamente es una parte fundamental del Evangelio, sino que también es un hecho incuestionable. No podemos poner en duda este hecho. Es incuestionable y es parte de la historia, ¿sí? Entonces, él comienza a hacer algo que yo le veo aquí como que tenía muchas tablas como abogado para afirmar algo. Y vean lo que hace Pablo, algo muy interesante. Empieza a dar nombres, ¿sí? Empieza a decir un número de testigos que vieron. Empieza a dar nombres, empieza a decir a esas personas que estuvieron con Jesucristo vivo después de su muerte, ¿sí? Entonces, en cualquier tribunal humano, el testimonio de los testigos oculares es muy importante. Es algo de mucha importancia en un tribunal tener testigos oculares que además, junto con otros, coincidan sus testimonios de algo que vieron y que están además ofreciéndose para una prueba en algo que es importante calificar como correcto. Entonces, sobre todo cuando se consta de testigos que no tienen problemas mentales, cuando están bien de sus facultades mentales, cuando tienen un testimonio fuerte, personas que tienen un testimonio que es reconocido por otras personas, ese testimonio es muy valioso en un tribunal. Entonces vemos en el versículo 5 y dice, y que apareció a Cefas, ahí del primer nombre, y esto también está en Lucas 24:34, y después a los 12, ¿sí? Y hay un registro de esto en los 4 evangelios. Vean qué importante es el tema. Si no tuviera importancia, lo mencionaría nada más ahí de paso, pero en los 4 evangelios se menciona este tema de la resurrección.
Y después voy a mencionar nada más las citas para que ustedes las tengan allí. Mateo 28, 16 y 17, en Marcos 16, 14, en Lucas 24, 36 y en Juan 20, 16. Y después en el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Quiere decir que si alguna persona hubiera dicho, yo creo haberlo visto, alguien podría decir, fue una ilusión, como que creyó que era, pero que 500 dijeran que había resucitado, es una prueba contundente, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante esto que hace Pablo, de mencionar nombres y el número de personas que lo vieron y que estuvieron con él. Y luego dice, y otros ya, no, perdón, dice en el versículo 6, después apareció más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, como diciendo, vayan y búsquenlos y pregúntenles para que vean que lo que les estoy diciendo es realidad, ¿sí? Están vivos, ahí están. Ellos fueron testigos de que Jesucristo resucitó. Entonces, en el versículo 7 dice, después apareció a Jacobo. Jacobo era un hermano de Jesús. Era su hermano carnal de Jesús. Después a todos los apóstoles, verso 8, y al último a todos como un abortivo se me apareció a mí, está diciendo Pablo. Y la conversión de Pablo y el momento como se le presentó a Pablo fue una manera muy especial, ¿sí? Lo tiró del caballo donde iba. Los que iban con él oyeron la voz de Cristo diciéndole a Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Y él quedó, por esa luz que vio, quedó ciego. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremendo. Y esto lo podemos ver también ratificado en Hechos 9, del 3 en adelante. Entonces, estos testimonios cobran mucha vida como una lista de testigos oculares, dispuestos, y sobre todo son más importantes cuando esos testigos están dispuestos a dar la vida para que se den a conocer lo que ellos vieron, su testimonio de lo que vieron y de lo que ellos están diciendo que pasó. Y es lo que pasó aquí. Hombres que estuvieron dispuestos a dar su vida para que se creyera esta verdad. Ahora, si a esto le añadimos la otra parte, imagínense un juicio, ¿sí? Y la otra parte, a ver qué traes para sustentar que dices que Cristo no resucitó. Pues no pudieron presentar el cuerpo de Jesús. La tumba estaba vacía. Habían puesto una guardia romana, varios soldados para precisamente vigilar la tumba, y que supuestamente ellos decían que como ya veían llegar esto, fíjense, como ellos anunciaban que Jesucristo iba a resucitar, dijeron, miren, vamos a poner allí guardas para que no se vayan a robar el cuerpo de Jesús y nos vayan a salir con que sí resucitó. Bueno, pues los mismos soldados les dijeron, vimos a un ángel que movió la roca nadie podía mover una roca que tapaba un sepulcro que además estaba sellado. No podían. Y entonces estos hombres vienen y dicen a esta gente que estaba queriendo poner en duda lo que realmente pasó. Y entonces estos, como hoy en día todavía se acostumbra, les dieron una mordidota. Les dijeron, mira, toma esto y tú di. Entonces ocuparon falsos testigos que dijeran que no era verdad, que se habían robado el cuerpo de Jesús. Entonces en el versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios, verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos,
así predicamos y así predicamos y así habéis creído. Ya llegamos al versículo 11. Levanten su mano. Oscar comenzó levantando su mano. Si tienen preguntas, comentarios, gracias, hermanos, las pueden hacer. Después Rubén, por favor. Por ejemplo, hay personas que creen en la resurrección de los muertos, como dijo el pastor Memo, ¿no? La Iglesia Católica Como los católicos, ¿sí? creen, pero no hay poder en esa, no hay revelación. Creen, pero no hay revelación de la salvación, de la justificación, de la adopción. Y la resurrección de los muertos trae todo eso, trae justificación, trae adopción, porque fíjate, Filipenses 3, Pablo dice que todo lo tiene como basura por la resurrección de Jesucristo. Dice, por estas cosas que antes tanto yo creía, las tengo sin valor. Es más, opino que nada tiene valor comparado con las inapreciables ganancias de conocer a Jesucristo como Señor. Por ganar a Cristo todo lo he dejado a un lado y lo considero como basura. Mi anhelo es sentirme unido a Él, no por ser bueno ni por guardar ni obedecer las leyes de Dios, sino por confiar en la salvación que Él ofrece. Únicamente así, por fe, Dios nos acepta. He renunciado a todo lo demás porque estoy convencido de que la única manera de conocer de veras a Cristo es de sentir el gran poder que lo resucitó y de palpar el significado de sufrir y morir con Él. Estas cosas, hermanos, esto que estás leyendo, debe ser algo que se disfrute, ¿sí? Debe ser algo que, no sé, yo estoy sintiendo aquí algo fuerte en mi corazón porque es una verdad tan preciosa, es una verdad que trae tanta bendición para nosotros, los que hemos creído en esto, que es imposible callar o que nos hagan pensar que esto no es cierto. Así cueste lo que cueste, seré uno de los que alcancen la radiante novedad de vida de la resurrección. Lo que quiero decir es que la resurrección de los muertos trae una revelación al alma y al espíritu que nos hace vivir en ese poder de resurrección, en el cual podemos, por el poder del espíritu, vencer el pecado. Es más, lo que nos podía separar de Dios será la muerte, pues ya ni la muerte nos puede separar. Ya la muerte no nos separa de Cristo, aún estando muertos, vamos a estar con Él por la resurrección de Jesucristo. Amén, amén, gloria a Dios. Sí, Rubén y luego el pastor Guillermo, por favor. ¿Ya no? Qué precioso esto que menciona Oscar, de ni aún la muerte nos va a poder separar de Jesús. Es más, la muerte nos une más al Señor. Amén. Amén. Sí, amén. Bueno, lo que quería, ¿dónde está ese poder sobre los creyentes? Ya no tiene ningún poder la muerte sobre los creyentes. Amén. Lo que quería comentarles es las aseveraciones ridículas que, por ejemplo, cuando sobornaron a los soldados, la aseveración ridícula que se da ahí, ¿no? Que dice, vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesús. Es una aseveración muy, muy ridícula, porque la guardia que estaba ahí presente sabía que podían cortarles la cabeza por dar una afirmación falsa. Y además, cuando sucede que Jesús es crucificado, todos sus discípulos caen en un pavor porque murió su líder, y se esconden. ¿Y con qué
valentía se van a presentar ante una guardia romana y querer tratar de abrir la tumba? O sea, realmente si nos ponemos a analizar este aspecto, ¿con qué ejército deberían de haberse presentado ante la guardia romana para que pudieran siquiera mover la piedra? Simplemente nosotros vemos como cuando vamos caminando muy despacio y pisamos alguna rama, pues ya todo el mundo se enteró de que estamos allí, ¿no? Entonces, toda la aseveración que hacen, que quieren aparentar de que se robaron el cuerpo de Jesús, es muy ridícula. Y volviendo un poco más atrás, cuando Jesús está crucificado, colgado del madero, el guardia que estaba encargado de verificar si estaba muerto, cuando dice que cuando llegó a Jesús vio que ya había muerto, pero para asegurarse que estaba muerto, de que no se estaba haciendo el dormido, toma una lanza y lo atraviesa. Eso es muy horrible eso, pero dice, así está narrado. O sea, fíjense con qué testimonio está dicho las cosas de que Jesús efectivamente murió. No estaba dormido nuestro Señor, estaba muerto. Y cuando trataron de cortarle las piernas para que se desangrara, cuando llegaron a él, estaba ya, dan testimonio los soldados de que estaba muerto. ¿Ustedes se imaginan que un soldado le iba a dar prueba al centurión y el centurión al César de un hombre que no estaba muerto? No, porque también en juego estaba su vida. Eso sigue siendo en aquel tiempo y en este tiempo. Sí, amén. Entonces, se da así una certificación muy palpable de que Jesús estaba muerto. Y bueno, y entonces es por eso que lo atraviesan con la lanza. Y al momento brotó sangre y agua, o bueno, dicho de otra manera, suero de la sangre. Entonces, ahí se da un testimonio muy fuerte de que Jesús ciertamente murió y ciertamente nuestro Señor Jesús resucitó, venció a la muerte, prueba de lo que Dios hace con su poder. Amén. Amén. Gracias, Rubén. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Dani, ¿tú? ¿No? Ok, entonces, en estos primeros versículos, lo que estamos viendo o estamos analizando es la certeza de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces existe la resurrección de los muertos, porque si no fuera posible, entonces Cristo tampoco hubiera resucitado y entonces nuestra fe no hubiera servido de nada. Vamos a continuar la próxima semana. Le doy la palabra a nuestro hermano Chucho. Y del versículo 12 al 19, Pablo lo que va a hacer ahora es decir las consecuencias que tiene negar a Jesús, negar la resurrección, las consecuencias. Estos versículos nos van a dar mucho sustento de lo que viene como consecuencia al no querer aceptar la resurrección de Jesucristo o la resurrección de los muertos. Sí, hermano Chucho. Lo que buscan preservar es la vida. A veces se hace hasta lo imposible porque la gente no muera. Es cierto. Ahí los vemos conectados en un hospital a tubos, tratando de prolongar la vida, porque existe un temor inherente en el ser humano a la muerte, pero de aquellos que no tienen a Jesús. Así es. Dice el libro de Hebreos que así como los hijos
eran de carne, o sea, los seres creados por Dios eran de carne y hueso. También Jesús era de carne y hueso, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, el diablo. Y que de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a esclavitud. Y en Corintios ya Pablo después como que se burla de la muerte por la victoria de Jesús. Y dice que el enemigo postrer a vencer es la muerte, porque esa muerte tenía sometida a temor a toda la humanidad, pero cuando Él muere y resucita, nos libera de eso. O sea, nosotros como creyentes no deberíamos de temer a la muerte. Así es. ¿Sí? Verdaderos creyentes. Claro. Al suceso de la muerte, porque no es más que una forma de entrar a la verdadera vida. Amén. ¿Sí? Sí, ¿qué tanto forma, tienes miedo a morirte? Más bien, dijo Pablo, si vivimos, vivimos para Él. Amén. Si morimos, morimos para Él. Amén. Ya sea que vivamos o que muramos, de Él somos. Nadie nos puede arrebatar de Él. Amén, amén, hermanos. Esto es algo hermoso. Si esta parte de la enseñanza, yo quiero terminar haciendo una oración para que esta verdad permanezca en nosotros. Porque miren, estos creyentes abrazaron esto, pero ahora estaban dudando. Ahora estaban diciendo, no, sí, Cristo sí, pero yo no creo. O mis familiares, ya no va a ser posible que se levanten de ahí. Y la corriente de este mundo te arrastra, los pensamientos de este mundo te llevan a dudar, te llevan a no poner ya tus ojos en esta verdad, y es muy importante que nos mantengamos en esta verdad. Entonces yo quiero invitarlos a que oremos, después cantamos algo, si quieren pasar a dejar sus ofrendas, sus diezmos, pueden hacerlo como el Señor propuso, como propusieron en su corazón, y después, hoy es día de ayuno. ¿Ayunaron? Bueno, no me digan, los que hayan ayunado, tenemos aquí algunos alimentos para compartir, y con esto nos despedimos, hermanos. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has revelado a nuestras vidas esta verdad. Y a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo, nos has librado de nuestros pecados. Pero no hubiera sido posible que esto se llevara a cabo si el Señor se hubiera quedado ahí en la muerte. Él venció a la muerte. Y cuando Cristo resucitó, la resurrección de Cristo representa nuestra resurrección, Señor. Mi resurrección. Puedo saber, Señor, que cuando yo me vaya de este mundo, voy a volver a vivir y voy a estar en tu presencia y vamos a estar contigo por la eternidad. Gracias por esta verdad, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque esto tú no lo diste sin merecerlo. Tu Hijo lo hizo posible sin que nosotros hiciéramos nada. Lo único que hicimos fue fallarte. Lo único que hicimos fue olvidarnos de ti, apartarnos de tu camino, y tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya.